Giovanna Peñaflor, ella es fundadora y presidenta del directorio de IMACEN, que es una muy prestigiosa encuestadora peruana, consultora peruana, que ha trabajado en varias partes del mundo. Ha preparado un estudio de opinión pública nacional, ¿no? Entre otras cosas, pues rápidamente las que recuerdo, aprobación de gestión del presidente, de la Asamblea, habla también de la opinión de los ecuatorianos respecto de nuestra presencia o no en el TLC, incluso de la consulta popular. Así que gracias, Giovanna, por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación, Jimmy. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal si empezamos por lo que la gente siempre espera como primer resultado? Y esto es la aprobación de gestión del presidente de la República. ¿Qué ha pasado con ese número? Bueno, ha habido una ligera recuperación, y digo ligera porque lamentablemente el presidente Guillermo Lasso sigue teniendo un índice de popularidad negativo, enormemente negativo, tiene 84% de desaprobación y 15,9% de aprobación. Ese casi 16% es como 3 puntos más de lo que tenía en julio, pero en realidad la variación es poco significativa en términos políticos, ¿no? En términos políticos tienes un presidente débil. Sin embargo, hay que señalar que este inicio o este quiebre podría significar el cambio de un escenario, ¿no? De un escenario en el que el presidente estaba más bien acorralado por el tema económico, a un presidente que podría tener la oportunidad de enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, de la inseguridad ciudadana de una manera acertada, y con eso poder cambiar el escenario difícil que hoy día enfrenta. O sea, esos 16 podrían subir según... Sí, o sea, realmente, claro, después de lo ocurrido en Guayas, en Durán, en Guayaquil, en Durán y en Esmeralda, uno podría esperar que por lo menos se hubiera mantenido igual, o incluso, aunque parece difícil creerlo, hubiera bajado a menos de 2 dígitos. Pero el que no haya ocurrido implica que se le ha abierto una oportunidad, un espacio para comenzar a generar una dinámica diferente y para obligar a la oposición a pensarlo así, de esa manera también. Y estos 16 son un promedio costa-sierra. ¿Dónde hay una carga mayor de negativos? Bueno, más bien de los positivos están más en Guayas. Correcto. De los positivos en Azuay, 22, me parece, ¿no? Exacto, 22,8, que está muy por encima del promedio nacional. Manabí con 24%, Azuay con 27,4%. ¿Y dónde es el...? En los sitios más bajos, Pichincha. Por ejemplo, Pichincha, ahí apenas tiene 4,3%. Y era un bastión de Lazo. Exacto, ahí hay un cambio. Y que la costa, que es donde el tema de inseguridad, digamos, ha llegado a su máxima expresión, esté cambiando, subiendo allí el presidente, implica lo que te digo, que hay una posibilidad en un escenario de temor, de incertidumbre de la gente, de que el presidente tenga la posibilidad de mostrar un rostro distinto al que ha venido mostrando el primer tiempo de su gestión. En cuanto a la Asamblea Nacional, ¿son tan malos los números como los han pintado siempre? Son peores. Son peores. O sea, bueno, porque la desaprobación de la Asamblea es de 75% y la desaprobación al presidente de la Asamblea es de 73,6%. Y esto ya es una cosa que se está haciendo común en nuestros países, ¿no? En el Perú también ocurre exactamente igual. La desaprobación del presidente y la desaprobación de la Asamblea, que no tiene como mayoría al partido del presidente, es similar, y a veces en coyunturas mayor la de la Asamblea es la desaprobación que el respaldo. ¿Por qué? Porque lo que hay es un enjuiciamiento de la clase política que gobierna, ¿no? ¿Cuánto tiene positivos, dice? En el caso de la Asamblea Nacional, 17,1, y en el caso del presidente de la Asamblea, 12,7. O sea, estamos hablando de una crisis de credibilidad total. No es que uno esté cuestionado y el otro no, sino es en realidad un cuestionamiento a todos los que están gobernando. Y yo creo que es como que cuando llueve todos se mojan, ¿no? Y no es como normal que siempre la Asamblea es mal calificada. Mira, en la época del correísmo, los niveles de aprobación de la Asamblea eran muchísimo mayores. ¿Y ¿sabes por qué también? Porque están vinculados. O sea,
la gente tiene una reacción positiva hacia la clase política cuando la situación del país va bien. Y de ese se benefician todos. Cuando las cosas están mal, se pone crítico con todos también, porque la Asamblea no tiene, digamos, una relación directa con los problemas, pero se ve que es un acompañamiento a lo que ocurre en general en el país, ¿no? Giovanna, hay algo que nos parece, aparte de todo el resto que he visto, interesantísimo, y es las preguntas ya del referéndum. Tienes, que, por ejemplo, la pregunta 1 que dice más o menos que si estás de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con crimen organizado. ¿Cómo anduvo eso? Bueno, allí está teniendo un altísimo nivel de aprobación, o sea, definitivamente el 80% de los encuestados considera que el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional es un tema importante para ellos, o sea, no es un tema político, no es un tema en la estratosfera, como diríamos, lío de blanco, no, es un tema que a la gente le importa. Y en segundo lugar está la reducción del número de asambleístas, con un 51%. Caray. Bueno, es que estamos 51. En un... Sí. Que lo considera importante, porque si tú preguntas si estaría de acuerdo, es 91 en el caso de las Fuerzas Armadas y 75 en el caso de reducir el tema de la Asamblea. O sea, son dos temas muy potentes, son dos temas que de seguro, o sea, yo creo que ahí estuvo un acierto el tema del gobierno en el plantear estas preguntas, porque tiene dos temas que además por la coyuntura y por lo que está viniendo... algunas preguntas que son como una carnada, digamos. Claro, ¿no? que la gente ni digamos son aprobadas en el paquete, ¿no? Claro, porque cuando la gente ve el paquete es más fácil hacer sí o no. Ya lo hemos visto en anteriores consultas populares. Por ejemplo, en la pregunta 2, respecto de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, ¿qué mostró interés la gente en esa pregunta? No, pero tampoco, o sea, no es uno de los temas más importantes, porque en orden de intereses, el tercero es la extradición de los ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados al crimen organizado. Ese, digamos, es de interés para 41% de los encuestados, y el cuarto es garantizar la autonomía de la fiscalía, ¿no? O sea, pero ya con un 30%, o sea, bastante más bajo. Sin embargo, como vuelvo a decir, cuando tú lo pones en paquetes, pero ¿cuántos votan sí o no? A eso me refiero. Votarían. Mira, en el caso de la fiscalía, está en 80%. Y yo creo que es el tema de la autonomía, porque también hay que señalar que la fiscalía de hoy no tiene el mismo respaldo de la fiscalía cuando comenzó la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? La fiscal hoy día está algo más, menos aprobada. Sin ánimo de adelantarme, por supuesto, ya le doy paso a Omar y a Noris, sin ánimo de adelantarme, parecería que no le va a ir mal al gobierno con la consulta. Hoy. Yo sé que son fotos de hoy, ¿no? No sabemos mañana. Bueno, yo creo que tendría que manejar las cosas muy mal para que le fuera... Debería meter la pata para que le vaya mal. O sea, para que no fuera un éxito político, ¿no? O sea, yo creo que tendría que equivocarse mucho en la forma de reaccionar, porque las preguntas por sí solo, el tema por sí solo, es como que decir, genera apoyo. Claro. O sea, y en realidad oponerse a esas medidas puede ser bastante impopular, digamos, mirando desde el lado de la oposición. Y en un escenario electoral como en el que nos encontramos, yo creo que va a haber bastante gente que lo pensaría 1000 veces, aunque pudieran pensar que lo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no debería ser, o sí debería ser, no es el escenario más adecuado para un debate contra esas propuestas. Correcto. Giovanna, buenos días, Omar Jaén te saluda. Pero entonces fueron bien pensadas, porque es un gobierno desastroso que va a las urnas y es un referéndum de la gestión, pero entonces fueron tan bien armadas las preguntas que probablemente, a pesar de que es un desastre, el gobierno le podría estar ganando en las urnas, ¿no? Efectivamente, o sea, yo sí creo que allí ha habido un acierto, ¿no? Porque, digamos, estamos acostumbrados a que las medidas o acciones, particularmente las de comunicación del gobierno, no sean muy adecuadas. Sin embargo, en este caso, yo creo que sí ha habido un análisis adecuado
al momento de plantear las preguntas, que le abre la posibilidad al gobierno de obtener un respaldo importante. Ganar oxígeno. Claro, que le daría ganar oxígeno, que además eso también genera un cambio. Hasta hace unos meses atrás, el tema era si lo más beneficioso para el país era que el presidente terminara antes su mandato, ¿no es cierto? Y estábamos discutiendo el tema de si se quedaba o no. Pero hoy día ya, y creo que eso puede acentuar después de las elecciones del 4 de febrero, ya la gente comienza a dar por sentado de que ya es mejor que termine, ¿no? Es como que pasa el punto crítico. Y esto de la consulta popular podría ayudarlo mucho en ese sentido. Ahora, Giovanna, dentro de este estudio también, y me sorprendió, confieso, ver preguntas con respecto a la posibilidad de que Ecuador, no sé, quizás a través de la Alianza del Pacífico, o quizás de manera bilateral, pero que hay un TLC con China. Me sorprendió verlo porque generalmente no se pregunta ese tipo de temas, pero ¿qué ha descubierto Imacén con respecto a ese punto? Mira, el tema es interesante, lo del tema de acuerdo de libre comercio, por dos razones. Primero, porque es una de las expresiones del cambio de política en el Ecuador, ¿no es cierto? De pasar de un gobierno que fundamentalmente priorizaba el tema de la industria interna, el tema de consume lo ecuatoriano, cosas así, a un gobierno que más bien se puso en la línea que predominó hace años atrás en América Latina de firma de tratados de libre comercio. Entonces, ese es un tema que se está conversando, pero tú muy bien señalas, la gente siente que no está informado, que el gobierno no está informando adecuadamente, que no está, permitiendo la participación de sindicatos, de empresarios, de población, y eso es un error, ¿no es cierto? Para eso, en contexto, el señor Lasso a principios de año dijo que ya en octubre estaría firmado. Eso lo aseveró y lo aseguró. Ahora, de que están avanzando las negociaciones, pero no se cumplió lo de octubre. Bueno, ¿qué dice la gente? Claro, porque van a tener problemas. Mira, en desacuerdo a la firma de este acuerdo comercial está 65% de la gente. Y solo 34%. A nivel país, ¿no? A nivel país. Estamos hablando a nivel país. En Guayas mismo es 61%. Y entonces, ahí estamos hablando por qué. Ahora, las razones de desaprobación son fundamentalmente porque hay una mala imagen de la China. O sea, 21% cree que este acuerdo solo los beneficiaría a ellos, 16% sigue recordando que el Ecuador fue vendido a China, 5% ya no se venderían nuestros productos, la crisis económica va a ser mayor, entonces hay miedo. Y en este contexto de un gobierno débil no se puede dar el lujo de poner estos temas sin un debate serio, profundo, nacional, ¿no? Y más aún cuando en el tema de la China queda claro que hay muchas dudas y recelos de los ecuatorianos frente a la China. Y allí hay la posibilidad incluso de meter temas que tienen que ver, por ejemplo, van a seguir pescando cerca de Galápagos, ¿no es cierto? O sea, podría ser una continuidad del tema de respeto de derechos laborales. Giovanna, a propósito de derechos, no sé si te pongo en apuros para buscar, pero hay una pregunta que haces que dice, si usted cree que se puede enfrentar la delincuencia, bueno, delincuencia e inseguridad es lo primero que salta en las encuestas, respetando los derechos humanos. ¿Tienes a la mano eso? Sí. ¿Qué dice el ciudadano? El ciudadano hoy día dice que no, con 70,8%. Esa es una cifra bien preocupante, que no se puede enfrentar la delincuencia respetando los derechos humanos. O sea que no hay que respetarlos, en otras palabras. En otras palabras, que pueden ser mucho más permisivos de lo que debieran, ¿no? O sea, menos críticos a situaciones, y lamentablemente es lo que suele ocurrir en situaciones como estas. Y hay una aprobación dura del 63,8%. Al tema, ¿sí? Lo que entre los que aprueban al presidente, hay que tener en claro ahí, y eso es un tema que podría ser, digamos, que es interesante ver. Entre los que aprueban al presidente, son más la gente que cree que sí se puede enfrentar, correcto. Que sí se puede enfrentar la delincuencia respetando los derechos humanos. Y entre los que desaprueban al presidente, y este es un tema, predominan largamente los que no. Eso significa que entre los que están descontentos hoy día con el gobierno y probablemente con el sistema, lo que se está abriendo es una puerta para opciones mucho más duras, mucho más, digamos, de extremas, de extremos. Giovanna, ¿no? Pero con este dato abona un poco al discurso que el gobierno ha venido implementando o ha querido implementar e institucionalizar, diciendo es un tema de derechos y es un tema de leyes, como un poco hacerme este lavado
y dejar la responsabilidad y la pelota boteando sobre la cancha para que la ciudadanía entienda que pasa por ahí el problema. Sí. Bueno, pero allí podría estar, digamos, jugando equivocadamente, porque yo creo que, claro, a no ser que la opción del gobierno sea endurecerse, y a la larga de endurecer, al momento de endurecerse, capitalizar de alguna manera, porque hay que tener en cuenta, mira, qué pasa cuando en los países hay aparición de terrorismo fuerte, de problemas de seguridad fuerte, un enfrentamiento armado. La gente tiende a nuclearse alrededor de la autoridad, porque tú cuando el banco se está hundiendo no quieres un problema más de comenzar a discutir quién va a capitanear, ¿no? O sea, tú si el barco tiene un problema serio o el avión, tú quieres que alguien asuma la autoridad y quien está al mando es el que debe hacerlo. Entonces, pero tiene que tener cuidado el gobierno, ¿no? Porque puede ser un poco jugar con fuego y que a futuro eso abra la puerta en el Ecuador a opciones que realmente estén poco sintonizadas con la democracia. ¿Le sirve imitar a Bukele, a Lasso? Porque viene en esta onda, ¿no? Que sí, que la foto y tener a los presos contra el suelo. Entonces es Bukele. Es copiando lo de Bukele. ¿Le sirve? Yo creo que sí. ¿Le va a servir? Le va a servir para... Y además, entonces, en el voto segmento, duro. no. En el segmento que no vota por él hoy día, que lo desaprueba. Lamentablemente, es por eso que hay la tentación en nuestros países de esos modelos, ¿no? Porque funcionan popularmente. O sea, y ahí, Giovanna, cogiéndome este dato que estás dando, ¿cómo están las autoridades provinciales y un poco más locales? Porque muchas de ellas también se acogen a este discurso de exigirle al presidente un modelo Bukele porque es lo que está de moda, ¿no? Entonces, ¿le funciona o no le funciona ese discurso ya haciendo la bajada más local? Bueno, las autoridades locales están un poco mejor, ¿no es cierto? En promedio, porque, digamos, no tenemos una muestra lo suficientemente grande para hacer una evaluación de cada prefectura o de cada alcaldía. Pero en términos generales, o sea, los alcaldes... Pichincha, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, prefecturas. ¿Ya? La prefectura de Guayas tiene una desaprobación de 50 y una aprobación de 33. O sea, tampoco es que está, gestión. Eso es como gestión, ¿no es cierto? Estamos hablando de la gestión. Pero, digamos, allí lo que estamos viendo es una reducción de la aprobación. Antes estaba en julio en 41, ahora bajó a 33. Y esto es un tema que también se ha dado en el tema de la alcaldía de Guayaquil. Hay una reducción en la aprobación de la alcaldesa. Es decir, dos figuras que en medio de esta coyuntura, ¿no es cierto?, donde se pone énfasis en el tema de la seguridad de lo local, terminan más bien cuestionadas, mientras el gobierno, ¿no es cierto?, el presidente sube en Guayas, ellas bajan, ¿no? Baja la prefecta, baja la propia alcaldesa. Probablemente porque no han establecido una buena estrategia con respecto al tema de los hechos que se han vivido, ¿no es cierto? O sea, mantenerse al margen no es el tema, hay que reaccionar rápidamente. Y pelear con el gobierno, porque claro, lo que pasa es que se ha visto en el escenario político en general que como el gobierno ha estado debilitado, entonces yo no me pego al feo, ¿no? Más bien lo contrapongo. Bueno, es que en un escenario de inseguridad creciente, en un escenario de miedo creciente, esa solución puede ser mal vista, porque la gente vuelvo a decir, ¿qué es lo que quiere? Quiere unión, quiere que que las autoridades coordinen, que las autoridades resuelvan, no que las autoridades se peleen, porque finalmente no ganas nada en la disputa si el problema no se resuelve. ¿De cuánto es el decrecimiento que hay de las autoridades en relación a cómo estaban? Mira, en el caso promedio de prefectura, por ejemplo, a nivel nacional había una bajada de 4, pero a nivel de Guayas la bajada es de 8. O sea, es como que la bajada en este ámbito ha sido mayor. Entonces, y allí hay que tomar en cuenta que el elemento diferenciador con las otras zonas es precisamente el tema de la delincuencia. ¿Cómo está, por ejemplo, la aprobación de las prefecturas en Pichincha, en Manabí, en Azuay? En Pichincha más bien subió, pero sigue siendo muy baja, 15,4% de aprobación, o sea, y 80,6% de desaprobación. Ahí hay un ambiente bien crítico, o sea, creo que
allí entre Quito y las otras cantones, hay una visión bien crítica, ¿no? También frente a todos. Manabí, allí hay una ligera recuperación más bien del prefecto, que bueno, está en campaña, ¿no? Y aparentemente no le está yendo tan mal porque ha pasado de 56.6 a 69. O sea, allí sí ha habido un incremento, ¿no? ¿Y las alcaldías? Las alcaldías, bueno, como te decía, ¿no? Eso allí no hemos medido en general, en específico todas, pero sí te podía mencionar el tema de que en el caso de Guayaquil hubo una reducción en el nivel de aprobación de la alcaldesa, que obviamente antes estaba por los niveles del 60% y ahora está más o menos por alrededor de los 50 y tantos. Esa reducción debería preocuparle a la alcaldesa porque, o sea, si bien es lógica, porque a la medida que avanza el proceso electoral, la gestión, o sea, deja de estar tan blindada, ¿no? O sea, está más expuesta. En una gestión, y particularmente cuando alguien va a la reelección, es lógico que su gestión sea expurgada, sea más analizada, sea más cuestionada, y es por eso que en general quienes van a la reelección saben que parten de su techo, no parten de una cifra que les es fácilmente incrementable. O sea, parten de su punto más alto. Exacto. Eso es lo que normalmente ocurre cuando hay un tema de reelección, ¿no? Ok, y sé que probablemente no han hecho el escrutinio de los candidatos o el tema preelectoral en el que estamos, pero Giovanna, ha existido y han rodado muchísimas encuestas y me sorprende y lo digo porque estamos hablando, me estás dando unos datos y por lo menos aquí en Guayas circulan muchas encuestas que muestran diferencias abismales. Hoy día Diario Expreso ha sacado una encuesta en la que pone con un margen cercanísimo a un candidato de otro, pero hay otras encuestas que hablan de 30, 40, o sea, apaguemos la luz y vámonos todos a la casa. ¿Por qué se da esto? Mira, lamentablemente este tema de las encuestas publicadas es un tema cuestionable, ¿no? IMASEC, nosotros no podemos dar cifras porque no estamos inscritos en el CNE, pero si alguien tiene una aprobación de alrededor de 50, jamás las intenciones de voto van acercarse demasiado a eso. O sea, la aprobación es distinta de la intención de voto. Y la intención de voto suele estar bastante por debajo del tema de la aprobación. Punto uno, ¿no? Entonces, eso es un tema que habría que ver. Luego, en segundo lugar, es el tema del tema de la oferta electoral, ¿no? Yo creo que en este caso va a haber una revisión. Ese es como los partidos estos emblemáticos, ¿no? Porque va a haber una revisión entre Cynthia Viteri y Jimmy Jairala. Yo creo que con la ventaja para Jimmy Jairala de que él es una alternativa que tiene una expectativa, tiene una gestión anterior, que si bien ha pasado un tiempo es bastante bien recordada. Entonces eso le da una ventaja además frente a una alcaldesa que ha tenido problemas para cumplir con lo que prometió. O sea, porque si la campaña de Cynthia Viteri fue una campaña donde se hizo un montón de progresos. Claro, uno puede decir que si vino la pandemia, que si la crisis económica, que sí, pero para la gente normalmente hay una necesidad de evaluar, bueno, qué prometiste y qué cumpliste. Giovanna, y algo similar se podría estar replicando en la prefectura, ¿no? ¿Verdad? En donde, a ver, viendo los toros desde lejos, uno dice, ahí eso es va a ser photo finish, va a ser o no photo finish. Uno ve que hay un grupo notorio de candidatos. ¿Es algo que se podría replicar o también va a ser polarizada entre uno y dos candidatos como la alcaldía de Guayaquil? Eso te iba a decir, ¿no? Yo creo que mientras para la alcaldía de Guayaquil hay un tema de polarización, ¿no? Todavía eso es lo que se da. En el caso de la prefectura es más bien como que está para cualquiera, ¿no? O sea, ahí hay que dar una buena campaña. Exacto, o sea, porque allí hay mucha más indecisión, porque allí los personajes están todos como muy cercanos, ¿no es cierto? Y no hay esa polarización que tú ves en el caso de lo de Guayaquil, ¿no? ¿Y alcaldía?
de Quito. De Quito. La alcaldía de Quito también es otro, porque es otro tema donde hay mucho indeciso y los dos primeros están muy bajos y muy cerca. O sea, es claramente definible primer lugar, segundo lugar, pero no están pues a una distancia muy grande. O sea, hay que tener en cuenta, esta campaña va a ser bien sui generis, ¿no es cierto? Porque Ecuador está en el Mundial, esperemos que siga avanzando y que tengan para rato, pero eso le quita atención al tema de la campaña. Luego viene Navidad y luego ya empiezan el 2 de enero la carrera a full. Entonces, eso es un lapso de tiempo bien corto. Normalmente aquí en noviembre ya comenzaba, ¿no? O sea, octubre, noviembre, todos comenzaban ya a hacer cosas. Entonces, y a tenerse más claro la idea de cómo iba a ir la campaña. Esto es un reto, ¿no es cierto? Este es un reto, pero en general en Latinoamérica estamos yendo a eso, a campañas muy cortas, a campañas muy breves, donde quienes tienen dificultad también son los candidatos poco conocidos, porque digamos, hacerte conocer, ¿no es cierto? O cambiar una distancia, no sé, pues de venir de abajo a un primer lugar, se hace mucho más difícil. No imposible, porque depende de las características de la campaña, pero se hace mucho más difícil. Es difícil el outsider en estas elecciones seccionales. Es difícil. Es complicado, no imposible. Exacto, no, porque va a depender, siempre como hablamos un rato, depende de cuánto metan la pata los que van adelante. Bien, muchas gracias a Giovanna Peñaflor, fundadora y presidenta del directorio de Imacén, una prestigiosa empresa consultora peruana. Que tengas buen día, Giovanna.